información. Entramos al estudio del sistema digestivo. Para empezar su análisis, tomemos en consideración que está formado por dos partes. Por un lado, el tubo digestivo y por otro lado, los órganos digestivos secundarios. Empecemos con el tubo digestivo. ¿Cómo está formado? Boca, vamos bajando, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Vamos con la boca. La boca está formado por labios, mejillas, paladar duro, como ya vimos en el sistema respiratorio, paladar blando, y en el fondo se encuentra la úvula. En la cavidad oral vamos a encontrar los dientes, la lengua ubicada en el suelo de la boca. Bajo la lengua tenemos un frenillo lingual. Esta permite fijar a la lengua y limita sus movimientos posteriores. En el extremo posterior se destacan las tónsilas palatinas y lingual, que está formada por tejido linfático, lo que nosotros conocemos como amígdalas. Descendemos hacia abajo y vamos a encontrar la faringe. Ya vimos y ahora estudiamos también en el sistema respiratorio. Ella está formada por tres partes. La primera parte se conoce como nasofaringe, la segunda como orofaringe y la otra laringofaringe, que se continúa hacia abajo con el esófago. Hemos llegado a este gran tubo que le conocemos como esófago. Este nace desde la faringe y llega hasta el estómago. Su longitud aproximada 25 centímetros. En su estructura está formado por 4 capas. Si le haríamos un corte, podemos observar hacia adentro la mucosa, hacia afuera la submucosa, la capa muscular externa y finalmente la serosa, que se encuentra completamente hacia afuera, cubierta por 2 tipos de peritoneo: visceral, el que se adhiere hacia sí mismo, y parietal, hacia afuera. Hemos llegado a la siguiente parte, más ensanchada del tubo, que se constituye y se lo conoce como estómago. Este es el órgano del tubo digestivo que tiene la forma de una bota. Observémoslo aquí, por favor, en este gráfico. Está ubicado al lado izquierdo de la cavidad abdominal, casi escondido entre el hígado y el diafragma que cubre toda esta zona. Está provisto de un esfínter aquí cardioesofágico. Viene del cardias, que es esta parte, y el esófago, que se conecta con el estómago. Y el otro esfínter hacia abajo que le comunica con el duodeno, que se denomina pilórico. Entonces tenemos esfínter cardioesofágico y hacia abajo pilórico. Está provisto de una curvatura mayor, la observamos aquí, y una curvatura menor que se dirige hacia el lado de acá. Después de ser procesados los alimentos, estos aquí adquieren una consistencia como de una crema espesa, a la que se le conoce como quimo. Una vez que se ha formado el quimo aquí en el estómago, los alimentos tienen que pasar hacia el intestino delgado. Para ello, tiene que abrirse el esfínter pilórico. Hemos llegado al intestino delgado. El intestino delgado nace desde el duodeno, ¿sí? Y luego tenemos duodeno, que es un arco que se forma aquí, el yeyuno, la siguiente parte, y el ilion, la parte final. Esta es una de las partes súper importantes del intestino, del tubo digestivo, porque prepara los alimentos para su viaje hacia cada una de las células del cuerpo. Para ello está provisto de células en su interior que van a ser encargadas de la absorción de aquellos nutrientes que al organismo le sirven.
Se extiende desde el esfínter pilórico hasta el intestino grueso en este lado de acá. ¿Cómo se une al intestino grueso? Aquí tenemos una válvula que la conocemos con el nombre de válvula iliocecal. De las tres partes vamos a empezar con el duodeno. Esta es la parte más pequeña del intestino delgado. Recibe las enzimas que llegan desde el conducto pancreático que se encuentra aquí y viene a depositarse en la segunda porción del duodeno y del conducto biliar que se encuentra acá. Si observamos, tenemos primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Y aquí tenemos la segunda porción en donde se deposita el jugo pancreático y el jugo biliar. Casi toda la absorción de los alimentos ocurre en el intestino delgado, acá abajo. Para ello, en su pared interna presenta estructuras que aumentan su superficie de absorción y son las conocidas como microvellosidades, vellosidades y pliegues circulares. Las vellosidades son proyecciones en forma de dedo que están provistas de un sofisticado lecho capilar, entre las cuales se destaca el capilar linfático o quilífero central. Hemos pasado el intestino delgado, ahora vamos al intestino grueso, que aquí lo observamos con color verde. Esta es la porción del tubo digestivo que tiene mayor diámetro que el intestino delgado. Sin embargo, su longitud es menor. Como podemos observar, mire, le hace un marco alrededor del intestino delgado. Así podemos observarlo. Tiene tres partes o divisiones: el ciego, el apéndice cecal, el colon, que es todo este cuarco, que es colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. Y finalmente vamos hacia el recto, que se comunica hacia afuera con el canal anal. Hemos acabado lo correspondiente a tubo digestivo. Ahora vamos con los órganos digestivos secundarios. Empezamos en la boca con los dientes. Los dientes son útiles para la masticación. Tenemos dos tipos de dentición. La primaria de leche, que es la que tenemos más o menos desde los 7 meses de edad, ¿sí? Los primeros leches, que luego los mudamos y se transforman y se cambian por los permanentes, que son los tenemos desde la infancia hasta el final de nuestra vida. Si usted revisa su texto básico, la figura 14.9 va a encontrar los distintos tipos de dientes, tanto los primarios como los permanentes. Vamos por favor, y ahora en la boca también tenemos las glándulas salivales, tenemos las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Tres tipos de glándulas son las responsables de vaciar la secreción en la boca para que se dé la primera fase de la digestión. El siguiente órgano anexo o glándulas anexas que tenemos va a ser el páncreas, que lo vemos aquí pequeño en forma de color verde también, que es un órgano retroperitoneal que está hacia atrás. Es una glándula triangular suave de color rosa, se extiende a través del abdomen, desde el vaso, que se encuentra más o menos aquí, hasta la segunda porción del duodeno. Este va a producir enzimas que van a ayudar a digerir los alimentos. Y finalmente, ¿qué tenemos? El hígado, aquí lo tenemos, y la vesícula biliar. El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Está ubicada por debajo del diafragma, hacia la derecha del cuerpo. Cubre casi por completo al estómago. Posee muchas funciones metabólicas y reguladoras. Su función digestiva es producir la bilis. Entonces, en esta glándula roja inmensa se produce la bilis y esta abandona el hígado a través del conducto hepático. Aquí lo tenemos, que llega al duodeno a través del conducto biliar. En esta cavidad del hígado vamos a encontrar esta pequeña porción que le conocemos como vesícula biliar.
Este es un saquito verde, más o menos con paredes finas, ubicado en la superficie inferior del hígado. Observémoslo claramente. Y ese es el lugar de almacenamiento de la bilis. En este lugar se concentra la bilis para que salga de calidad y a través del conducto biliar llegue hasta la segunda porción del duodeno. Hasta aquí lo que es anatomía del sistema digestivo. Vamos ahora con las funciones. ¿Qué funciones desempeña el sistema digestivo? ¿O qué fisiología presenta el sistema digestivo? Este va a establecer procesos y controles gastrointestinales. Y así vemos que en la boca se da el primer proceso, como es la ingestión. Aquí llevamos el alimento a la boca y es un proceso activo y voluntario. Luego tenemos de la ingestión el siguiente proceso, la impulsión, con sus movimientos peristálticos y de segmentación. Tercero, la descomposición de los alimentos. Tenemos la digestión mecánica. Podemos observarla aquí. ¿En qué consiste? Corresponde a los movimientos de mezclado y machacado de los alimentos en la boca, en el estómago y luego se la segmenta en el intestino delgado, en donde se preparan los alimentos para que venga la acción enzimática mediante la digestión química. Entonces, tenemos digestión mecánica y digestión química o enzimática. Luego, se produce la descomposición de los alimentos mediante la digestión química y por el cual las macromoléculas de alimentos se descomponen por acción de las enzimas en partículas mucho más pequeñas. Entonces aquí tenemos que gracias a la acción enzimática tenemos bolo alimenticio, quimo y quilo. Y luego vamos hacia la absorción, en donde se produce, permite que los alimentos se vayan ya digeridos en el tracto digestivo o en el tracto gastrointestinal, lleguen a la sangre o a la linfa mediante el proceso de absorción. Y finalmente terminamos con la defecación, que es la eliminación de residuos indigeribles del tracto gastrointestinal a través del ano en forma de heces. Hemos hablado de anatomía y fisiología y el tema que nos compete ahora es la nutrición y el metabolismo. Tenemos diferentes fuentes alimentarias en la cual vamos a encontrar nutrientes esenciales. Por favor, abran su texto básico y observen la tabla 14.2. En ella vamos a observar, como en este gráfico, que vamos a tener distintos tipos de alimentos, como son los carbohidratos, que en su gráfico está como hidrato de carbono, que son nutrientes que se encuentran en las frutas, en el almidón de todos los cereales, en las legumbres y tubérculos, en la celulosa que abunda en las verduras, pero esta no es digerible. Luego tenemos los lípidos, que aquí los vemos como grasa en el gráfico. La mayoría se presentan como triglicéridos, se presentan como grasas saturadas e insaturadas. Luego tenemos las proteínas, que son moléculas de polímeros de aminoácidos. Estos pueden ser esenciales, aquellos que el organismo no puede sintetizar y cuyo contenido se puede encontrar en la carne, en los cereales, y se los considera como de alta calidad. Luego tenemos las vitaminas, que están en la parte de abajo, que son nutrientes orgánicos con diferentes formas que necesita el organismo en cantidades pequeñas. Y finalmente los minerales, que son 7 moléculas de sustancias inorgánicas que se ingieren en pequeñas cantidades. En el escaso tiempo que nos queda, vamos a hablar del metabolismo rápidamente. El metabolismo no son nada más que las reacciones químicas que son necesarias para mantener la vida. Y aquí tenemos el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo las sustancias se descomponen en sustancias más simples, mientras que en el anabolismo se forman estructuras o moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas. En su texto básico pueden observar los procesos metabólicos que se producen dentro del organismo, ya sea por carbohidratos, grasas o proteínas. Muchas gracias por haberme escuchado en esta